Ya, vamos a explicar entonces la ley de los voltajes de Kirchhoff, que es la segunda de las leyes que hemos visto en clase. Vamos a hacer algunos ejemplos igual para que quede todo claro. Entonces, viendo lo que es el PPT, ¿qué dice la ley de Kirchhoff? Dice que la suma algebraica de las elevaciones y caídas de potencial alrededor de un lazo cerrado o trayectoria es cero. Eso, como yo lo decía en clase, como que cuesta entenderlo un poco. Entonces vamos a resumir todo eso diciendo que la suma de los voltajes en una malla cerrada es cero. Solamente eso, ¿cierto? La suma de los voltajes en una malla cerrada es cero. Entonces, palabras importantes acá sería la suma, ¿cierto? Y vamos a cambiar todo esto de elevaciones y caídas de potencial. Eso ya sabemos que es voltajes. La suma de los voltajes en una malla cerrada. ¿Sí? Como no estamos acostumbrados a decirle lazo, vamos a decir en una malla, ¿cierto? Y ahí cambiamos como la forma de decirlo, que es más fácil aprenderlo porque es como lo que veníamos viendo igual, ¿cierto? Que toda la suma de las tensiones en una malla cerrada sea cero. Acá tenemos un ejemplo y si ustedes se fijan, tenemos dos fuentes de voltaje. Esta que acá tiene un menos y un más, y esta que tiene un menos y un más y vale 8 volts. Y arriba nos genera un voltaje entre las dos, que sería el voltaje AB o el voltaje 1, como lo dice la presentación. Entonces, si nosotros expresamos esto como ecuación de Kirchhoff, cuando uno hace estas ecuaciones puede partir de cualquier parte. Entonces, por ejemplo, voy a partir desde el menos 12 y voy a girar hacia allá. Ya vamos a hacer una ecuación así y después la hacemos al revés para que ustedes vean que da lo mismo. Entonces sería menos 12, parto del signo y escribo el voltaje, el signo y el voltaje. El signo que viene después, en este caso el más, no se anota, sino que uno salta hasta el voltaje que viene después, ¿cierto? Entonces sería menos 12, el signo que veo primero, el voltaje, y salgo de ahí y voy acá y me encuentro con que viene un más. Entonces yo digo más, y ese más pertenece al voltaje de ahí, que en este caso se llama más voltaje 1. Salgo de ahí, el menos que viene después del voltaje 1 no lo anoto y me voy al más que viene después, que sería más 8, ¿cierto? Y ahí yo digo ya no hay más voltaje, entonces lo hago igual 0. Ya ahí apliqué un Kirchhoff de los voltajes, sumando los voltajes, igualándolos a 0. ¿Ya? De esa manera ustedes lo pueden despejar y se van a dar cuenta que al pasar el menos 12 hacia el otro lado, queda B1 es igual, menos 12 más 8 da menos 4, pero al pasarlo al otro lado queda 4 volt positivo. ¿Ya? Alguien por ahí podría preguntarle, ¿qué pasa, por ejemplo, si ahora hacemos la vuelta por el otro lado? Vamos a hacer la vuelta para el otro lado, solo para que ustedes vean que da exactamente lo mismo. Entonces partimos de este menos y nos quedaría menos 8, ¿cierto? Anotamos el signo, el voltaje, salgo de ahí y no anoto el más del 8, sino que voy hasta el signo que viene del voltaje que viene después, que sería menos. ¿Menos qué? Menos el voltaje que ahí se llama B1. Y salgo de ahí, no anoto el más y me voy acá al más de el 12. Más 12 igual 0, ¿cierto? Esa es otra forma de hacerla. Entonces esta ecuación tiene que ver con la vuelta para el otro lado, ¿ya? Y si yo lo despejo, me quedaría acá que menos 8 más 12 da 4 volt, pero el menos B1 al pasar al otro lado queda positivo y me da lo mismo. Entonces fíjense ustedes que cualquiera de las dos vueltas que yo me dé, voy a llegar a lo mismo. Lo mismo, alguien por ahí podría preguntar, ¿y qué pasa si partimos desde el B1? Sí, y si partimos hacia el otro lado también se puede. ¿Qué es lo importante? Anotar el signo, el voltaje. El signo que viene después del voltaje no se anota. Ya, vamos a avanzar y vamos a ver aquí un ejemplo que trae el PPT. En este caso dice determina el voltaje desconocido. El voltaje desconocido es B1, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo hacia allá.
Después lo vamos a hacer hacia el otro lado para que ustedes vean que da lo mismo. Entonces, vamos a anotar las polaridades, sería menos más, ¿cierto? La fuente siempre tiene esos polos. Y en el caso aquí de las tensiones, los signos vienen dados, pero eso obedece a que la corriente iba entrando hacia allá, ¿cierto? Porque la corriente cuando entra a una resistencia deja ahí un polo positivo. Lo mismo en R2. Ya, entonces vamos a plantear, en este caso yo voy a ir desde el menos 16 hacia arriba. Me quedaría menos 16, menos 16, salgo de ahí y no anoto el más del 16, sino que me salto hasta el otro voltaje y ese sería más el voltaje que trae, que es V1, el menos no lo anoto y me salto al siguiente voltaje que sería más 4,2, ¿cierto? Volt. No voy a anotar el volt, ¿cierto? Pues asumiendo que son todos voltajes. Y de aquí me voy al más 9 y digo, ahora no hay nada más en la malla, así que hago igual 0. Eso es Kirchhoff. Sume todos los voltajes en una malla cerrada y hágalo igual a 0. Entonces, si ustedes suman el menos 16 más el 4,2 más el 9, lo voy a hacer yo acá en mi calculadora, y me da menos 2,8, ¿cierto? Me quedaría menos 2,8 más V1 igual 0, pero al despejar V1 me queda que es 2,8 volt. ¿Ya? Ahí está. Alguien por ahí podría preguntar, ¿qué pasa si lo hacemos hacia el otro lado? Ya, profe, yo lo quiero hacer desde el más 16. ¿Se puede hacer? Sí, efectivamente, vamos a hacerlo para el otro lado. Entonces, ¿qué pasaría si viene desde el más 16? Eso lo voy a anotar por acá abajo. Sería, digo, más 16, de caso no se anota el más, ya sabemos, ¿cierto? Como en matemática, más 16, empiezo a dar la vuelta, el menos no lo anoto y me encuentro con un menos 9, ¿cierto? El primer signo, el voltaje, me salto al más del 9 y me voy acá, me encuentro con un menos 4,2, salgo de ahí y me encuentro con un menos V1 y ahí ya volví al más 16, por lo tanto lo hago igual 0, la malla no tiene nada más, ¿ya? Y vuelvo a despejar, ¿cierto? Vamos a colocar aquí un entonces y digo 16 menos 9 menos 4,2, 2,8. 2,8 menos V1 igual 0, pero vamos a despejar el V1, por lo tanto me quedaría que el V1 al pasarlo para el otro lado me queda positivo, ¿cierto? Y ahí termino. Y si ustedes se dan cuenta, cualquiera de las dos formas llegamos al mismo resultado. Por lo tanto, ¿qué es lo importante aquí entender? Que cada vez que uno hace Kirchhoff, se anota primero el signo, después el voltaje. El signo que trae después, la tensión que estoy tomando en cuenta para la ecuación, no se toma en cuenta. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. En el caso de este ejemplo que yo lo agregué, no tiene nada, por eso lo agregué. Entonces, cuando no tiene nada, uno tiene que primero darse la dirección de la corriente. Cuando tenemos más de una fuente, lo ideal es darse la dirección de la corriente en función de la fuente mayor, ¿ya? En este caso, la fuente mayor es la de 9. Por lo tanto, yo diría que la corriente va hacia allá, ¿cierto? Hacia allá. Recorre todo el circuito, ¿cierto? Aquí entra, aquí también entra, ¿ya? Acá entra y acá entra, ¿cierto? Y hasta volver. Bueno, circuito serie, la corriente es todo el rato la misma. Pero nosotros también hemos aprendido que cada vez que la corriente entra a una resistencia, deja en ella una caída de tensión, por eso se le pone un más. A esta le vamos a llamar B1, a esta más B2 y a esta, como entra acá, le vamos a poner más B3 y ahí el menos, ¿cierto? Caída de tensión porque por eso sabemos que es el más, ¿ya? Y ahora vamos a plantear el Kirchhoff. Lo voy a hacer desde acá, ¿sí? Como desde el menos 9, un poco por costumbre igual. Sería entonces menos 9
Y sigo, avanzo, ¿cierto? Ya sabemos que el más del 9 no lo anoto, sino que me salto hasta el otro voltaje y digo el primer signo que trae es un más B1. Salgo de ahí, no anoto el menos y me voy al otro voltaje y le pongo más B2 y me salgo de ahí y encuentro una fuente y trae un menos. Y esa fuente vale 6. Salgo de ahí y me voy al otro voltaje y le pongo más B3 y eso lo hago igual 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice ahí? Kirchhoff. Sumé todos los voltajes de la malla cerrada y lo hice igual a 0. Ahora, fíjense ustedes, como es un circuito serie, la corriente es la misma. Siempre es la misma corriente. Por lo tanto, yo digo, ¿de dónde se deriva B1? B1 se hace de que al R1 le llegue corriente. Entonces va a ser I por R1, ¿cierto? Pero R1 vale 1. Entonces sería I por 1. ¿Sí? Y así con esta, V2, ¿de quién depende? De la corriente que le llegue a R2. Pero R2 vale 4, ¿cierto? Y en el caso de B3, ¿de quién depende? De que a R3 le llegue corriente. Y todo el rato es la misma corriente porque es un circuito serie. Entonces sería I por 7. Entonces yo vuelvo a mi ecuación y digo, ya, vamos a juntar los valores. Sería menos 9 menos 6, queda menos 15, más B1. Pero B1 dijimos que era I por 1, más B2. Pero B2 dijimos que era I por 4, ¿cierto? Ahí. Más B3, pero B3 dijimos que era I por 7, igual 0. ¿Ya? Fíjense, tengo 3 valores con I, esto es como una ecuación de primer grado, ¿cierto? Y un valor que es el menos 15 que no tiene variable, entonces lo vamos a dejar solito a este lado. Y vamos a juntar todas las I, ¿cierto? Entonces al juntarlas nos quedan 12 I, porque 7 más 4, 11, más 1, 12. Y voy a cambiar el número de lado, pero ustedes ya saben que esto da lo mismo, ¿cierto? Y vamos a despejar la corriente y me quedaría que es 15 partido por 12. Entonces esa es la corriente del circuito aplicando Kirchhoff. Nosotros ya por ley de Ohm ya lo sabemos hacer, pero la idea es que ahora aprendamos a aplicar Kirchhoff. Me da una corriente de 1,25 amperes. ¿Ya? Teniendo esa corriente, ahora puedo determinar las tensiones que son B1, B2 y B3. Entonces vamos a hacerla con este color. B1, dijimos entonces que era I por 1, ¿cierto? Que lo tengo acá. Entonces sería 1,25 por 1 y esto me da 1,25 volt. Ya, por otro lado, B2 es, voy acá, me queda I por 4, ¿cierto? Acá está, B2. B2 es I me dio 1,25 por 4 y esto me quedaría 1,25 por 4 son 5 volt. Y finalmente el B3 es lo que tengo acá, ¿cierto? I por 7. Y esto sería I que nos dio 1,25 por 7. Es 1,25 por 7 y me queda 8,75 volt. Si ustedes suman eso y eso, les va a dar el voltaje total del circuito. Vamos a 8,75 más 5 más 1,25 y me quedan los 15 volt. ¿Ya? 15 volt que en realidad en este caso coincide que es la suma de las dos fuentes. Eso, ¿ya? Vamos a ir acá. Bueno, cuando tenemos una malla cerrada y tenemos un circuito serie, lo que se puede hacer es aplicar lo que se llama la regla del divisor de tensión. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder calcular tensiones en las resistencias sin necesidad de determinar la corriente. ¿Ya? ¿Cómo sería? Por ejemplo, si le colocamos valor a esto, si le ponemos 12 volt,
y decimos que esta es una resistencia de 4 ohms y esta es una de 2 ohms, ¿ya? Entonces vamos a decir, por ejemplo, V1 sería el voltaje de la fuente, que son 12, por la R1, que es 4, y dividido por la suma de las dos, que sería 4 más 2, ¿sí? Y esto, si ustedes lo hacen en su calculadora, les quedaría 8 volts, ¿ya? Por otro lado, V2, ¿cierto? Sería el mismo voltaje de la fuente por la resistencia y dividido la suma de las dos. Si ustedes lo hacen en su calculadora, tiene que darle 4 volts, que es lo lógico, porque juntos tienen que darme los 12 volts de la fuente, ¿ya? ¿Para qué se hace divisor de voltaje? Divisor de voltaje, bueno, es una técnica primero para poder calcular las tensiones sin necesidad de sacar la corriente, pero también nos sirve más adelante para poder determinar valores de resistencias que no afecten la corriente cuando uno coloca cargas. Normalmente la carga la colocamos ahí en R2, que es lo que hemos estado viendo en las plataformas Lucas NUR, ¿cierto? Colocamos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que como esto ideal es que se mantenga en equilibrio, entonces uno coloca una carga ahí y lo que quiere lograr es que el voltaje sin haberle colocado la RL se mantenga. Claro, uno podría decir, claro, se mantiene porque está en paralelo, pero vamos a ver que no están así más adelante. Bueno, divisor de voltaje sirve un poco para analizar esto de esa forma, ¿cierto? Porque la tensión continua se ocupa mucho, sobre todo en sensores. Vamos a ver qué más trae el PPT. Y el PPT nos traía un circuito como este, un circuito serie, y nos pedía calcular V1. Otra cosa es que aquí uno puede saber cuándo usar el EKB y cuándo usar divisor de tensión, que es un poco lo mismo, pero el divisor de tensión lo vamos a ocupar sobre todo cuando nuestro circuito tenga una fuente y varias resistencias. En este caso vamos a decir que V1, ¿cierto? Es el valor de la fuente, que sería 64 por la resistencia R1, ¿cierto? Que es donde está V1, dividido por la suma de las resistencias del circuito. Esto, recuerden que el divisor de tensión es solo para circuitos serie, solo para circuitos serie. Si queremos analizarlo para circuitos paralelos, existe el divisor de corriente, que quizás en alguna otra ocasión podamos verlo también, ¿cierto? Pero para este caso, para circuitos serie, es solo divisor de tensión y tiene que ser serie. Ahora, la pregunta es, ¿en un circuito mixto puedo aplicar divisor de tensión? Sí, efectivamente se puede aplicar, siempre que sea una malla cerrada y que se haga un equivalente para convertirlo en un circuito serie. Ahí está V1, pero vamos a calcular igual V2, asumiendo que es el otro voltaje. Entonces V2 sería el 64 de la fuente por la otra resistencia, que es 60, y dividido por la suma de las dos, ¿cierto? Si ustedes llevan todo eso a la calculadora, les va a quedar la diferencia, porque ya sabemos que tiene que quedar en equilibrio el voltaje de la fuente. Y ahí están los 48 volts, ¿cierto? Obviamente estos sumados me tienen que dar los 64 volts de la fuente, que es lo que veníamos aprendiendo desde antes cuando nosotros vimos ley de Ohm, que sabíamos que la fuente repartía su voltaje en su malla. Eso es, espero se haya entendido.